Up2Go. Hoy es un día que nunca pensé que llegaría tan pronto. Una vez cada tanto tenemos una idea que desearíamos tener todas las herramientas para poder desarrollarlo, porque muy en el fondo sabemos que somos la persona indicada para llevarlo adelante. A algunos nos pasa una vez en la vida, a otros un poco más imaginativos o menos ajustados al mundo, les pasa casi a diario. Y paradójicamente, el cuello de botella hoy en día está en lo que antes era la innovación, la tecnología. La tecnología se ha convertido en el impedimento para la mayor parte de estas ideas fantásticas. Aunque nunca hayan tocado una línea de código o sean programadores con experiencia, siempre nos falta algo esencial para llevarla adelante. Hoy es el primer día que cambia todo. Verán, durante más de 10 años, en Up2Go estuvimos ideando la herramienta ideal para programadores, para hacerlos más efectivos y mejorar la calidad de su trabajo. Una herramienta que pudiese hacer de puente entre el pensamiento y el código. Ahora, durante el año pasado, descubrimos que con algunos ajustes podíamos expandir esta herramienta a algo mucho más poderoso, a brindarle a cualquier persona que lo desee una solución que lleve sus ideas a un punto concreto, a poder realizarlas. Y es exactamente eso lo que van a aprender hoy. Hoy van a aprender a cómo pensarlas y cómo comenzar a ejecutarlas. Y no nos vamos a quedar ahí. Vamos a dar un curso gratuito, comenzando en pocos días, de cómo mejorarlas. Vamos también a poner a nuestros programadores con más experiencia, que han hecho aplicaciones ya geniales, que mucha gente ya está disfrutando, a contestar sus preguntas. A ayudarlos con sus desarrollos. Programadores que hace menos de 6 meses estaban en la misma situación en la que están muchos de ustedes hoy. Vamos a poner las piedras fundacionales para armar una comunidad en la que todos ustedes puedan ayudarse mutuamente, que se destraben cuando no sepan cómo avanzar. Es por esto que buscamos entre los mejores instructores y elegimos a Diego Kaplan, quien hace más de 9 años es instructor y ha ayudado a ser el punto de partida en el mundo de la programación a miles de personas. Durante las próximas 2 horas, Diego les va a contar y les va a mostrar cuáles son todos los pasos que un programador o una empresa de miles de empleados llevan a cabo desde el comienzo a fin de un proyecto. Sea un sitio web o sea el próximo Amazon. Esa parte es suya. También les vamos a mostrar cómo ya no es necesario esperar meses para ver resultados, sino unos pocos minutos. Para finalizar, les vamos a dar acceso a un curso completo de Up2Go y a una licencia ilimitada a Up2Go para que puedan desarrollar para sus clientes o sus propias ideas. Esta licencia les da acceso a una herramienta que está adelantada 5 años en su tiempo. Junto a lo que aprendan hoy, es todo lo que necesitan para convertirse en desarrolladores de software. Y ahora sí, sin más introducción, los dejo con Diego Kaplan. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Gastón. Bienvenidos a todos a esta masterclass. La verdad que es un honor estar acá. Hubo una fuerte repercusión de esta masterclass, así que estamos acá listos para arrancar. Les doy la bienvenida a todos que son programadores y los que no son programadores, sobre todo para darles una introducción a este mundo, este rubro IT, este mundo de la programación, este mundo de tecnología. Se puede ver desde cualquier lado, realmente. La idea es un poco abrir el juego, abrir el abanico, no centrarnos en la programación técnica, que es el código, la sintaxis, qué tecnología uso, para qué me sirve, sino ir directamente a apuntar a soluciones, ir a buscar ideas, problemas que tenga la gente e ir enfocándonos directamente a la solución. El código, lo que es el sitio web, el desarrollo y demás, es el último paso. Para que se entienda un poco, si yo quiero escribir una novela, no voy a pensar tanto en si voy a usar una máquina de escribir, una computadora, qué tipografía va a tener la letra del libro, cómo va a ser la tapa. Si yo no conozco una historia, no pienso en los personajes, cómo es el final, cómo se desarrolla esa historia, sentarse a escribirlo no me sirve para nada. Yo me puedo sentar a escribir y me quedo en blanco, que es lo que le pasa muchas veces a los programadores juniors por la falta de experiencia. Entonces ahí es donde conocer
esta nueva perspectiva del desarrollo nos abre una jugada en la cabeza que es la prevención a ese me quedo en blanco, no sé qué hacer, por dónde se arranca. La idea es conocer este nuevo proceso. Hoy vamos a estar mostrando el desarrollo les traje un proyecto ya hecho para que podamos ir viendo su proceso, que es este portfolio online. Esto que nosotros estamos viendo ahora, que tiene un logo, tiene mis proyectos, cada proyecto muestra, digamos, sus tecnologías, y a su vez tiene un administrador donde yo puedo agregar, editar, borrar tecnologías. También puedo gestionar proyectos y a su vez puedo también, como futura funcionalidad, poner cursos donde estudié cada tecnología y empezar a crear una solución mayor. Muchas veces tratamos de abarcar todo de una y ahí ya arrancamos con un error, porque la idea es conocer el concepto de un MVP, un producto mínimo viable. Si nosotros nos enfocamos en que nuestro proyecto lance, después tenemos todo el tiempo del mundo para mejorarlo, corregirlo y sobre todo recibir feedback de la gente, ver si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, porque esperar hasta el último momento donde esté todo completo y perfecto para lanzar, sin haber tenido feedback de la gente, muchas veces es el peor error que se comete. Entonces, comencemos a abordar este proceso de cómo encarar una solución, cómo pensar soluciones de desarrollo. Para eso vamos a estar usando una herramienta que es App2Go, que nos permite generar aplicaciones sin conocer código. Yo en este caso tengo un proyecto creado, que se crea acá simplemente en 2 clics, Create, y elegimos el tipo de aplicación. Y tenemos una serie de ventanas que vamos a ir viendo durante toda la masterclass, y vamos a ir viendo este desarrollo del currículum online. ¿Cómo comienza todo? Viendo un poco la perspectiva actual de qué es un equipo de desarrollo. Actualmente, si vemos una oficina de Google, Mercado Libre, empresas grandes, o de las por lo menos que se publican fotos y demás que podemos llegar a ver, siempre tienen una ventana de vidrio, un pizarrón en algún lado donde está lleno de post-it. Bueno, esos tableros se suelen usar ahora de forma remota un poco más, digitales, donde tenemos varias columnas y decimos, todas estas son las tareas pendientes, estas son las que se están haciendo, estas ya están realizadas, y podemos ir viendo qué tarea tiene cada uno, cuánto tiempo le lleva, e ir gestionando proyectos. Ese es más o menos el día a día de un desarrollador. Sin embargo, esas tareas son ir a realizar un pedacito del código total del proyecto. Acá nosotros vamos a plantear unas nuevas premisas de desarrollo. El desarrollo no visto desde el código, sino el desarrollo visto el desarrollo de la solución completa. Desde que nos traen esa idea hasta que se la entregamos en mano al cliente, a una empresa o quien sea que tiene ese proyecto. Las premisas son reutilización de software. No existen dos proyectos iguales, que yo hago algo y se lo vendo a todos el mismo. Aunque sea el logo del cliente va a cambiar, entonces siempre hay que tener una base e ir personalizando, customizando ese proyecto. Los recursos efectivos. Siempre buscamos mayor agilidad para estar un poco más adaptados a cada cambio. Y si ya hice una vez un e-commerce, si ya hice una vez una red social y me piden de nuevo un mismo proyecto, acortar el tiempo de trabajo, no voy a arrancar siempre de cero. Entonces me genero con mi propia experiencia cada vez más bases sólidas para poder reutilizar todos esos recursos que voy acumulando, creando y gestionando. Por otro lado, el código no es el desarrollo. El código es, la última parte es como traducir. Si yo quiero pensar una historia en ruso, yo no la pienso en ruso, yo la voy a pensar en español. Cuando la tenga que presentar, la traduzco al final, pero la historia la pienso como yo sé pensar, donde me siento más cómodo y estoy más tranquilo. Por otro lado, multilingüaje. En esta herramienta en App2Go, nosotros podemos desarrollar la solución, el software, y no nos importa el resultado final en qué código va a salir. Actualmente App2Go está trabajando con React, TypeScript, Mongo, Node, y podemos exportar proyectos a ese lenguaje. Sin embargo, creciendo la comunidad de App2Go, nosotros vamos a poder exportar la misma solución a PHP, .NET, Java. Próximamente está saliendo React Native.
Entonces ya tenemos hasta desarrollos para apps mobile. Entonces nos enfocamos mucho más en el problema y la solución que en lo que es el lenguaje así. Así que no importa el lenguaje, no depende exclusivamente de la solución. Y por último, equipos multidisciplinarios. A esta masterclass se inscribieron hasta arquitectos, abogados, una cantidad enorme de otros rubros que no tienen nada que ver con el desarrollo, que quizás algunos están buscando un cambio laboral, otros simplemente tienen una idea y la quieren poner en marcha, y lo único que les falta es cómo, con qué herramienta. Y acá estamos viendo ese proceso de cómo hacerlo. El camino a recorrer tiene 6 pasos si lo vemos de manera muy abstracta. Vamos a ir recorriendo cada paso. Los 6 pasos son los siguientes. Primero, conocer el rubro. Tenemos que ver qué tipo de proyecto es. Si es un e-commerce, si es una red social, si es un administrador para gestión de hoteles, de reservas de aviones, de un hospital. Podemos tener un tipo de proyecto cada vez distinto o podemos enfocarnos en un mismo tipo de proyecto y personalizar nuestra carrera en eso. Pero para conocer ese rubro necesitamos hablar con el cliente. Seamos nosotros los de la idea, es investigar, juntar información, o si no lo conocemos porque es un cliente que nos contrata, hacer preguntas, conocer, indagar, para el momento de sentarnos a pensar la solución, tener ya las respuestas a posibles preguntas que vayan surgiendo. Y si no, siempre contar con el cliente cerca. El segundo paso es definir el alcance. ¿Qué voy a desarrollar? ¿Hasta dónde? Si yo voy a construir algo, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Necesitamos definir eso en un principio para que después no haya problemas ni de presupuesto, ni de recursos, ni de nada. Entonces, si no definimos un alcance en primera instancia, el resto deviene en catástrofe. El tercer paso es reconocer entidades, que ahora suena un poco raro, quizás a algunos resulta técnico, pero la pregunta es, ¿qué hay en el proyecto? ¿Qué vamos a tener? Una red social que tiene usuarios, tiene gente, tiene comentarios, tiene posteos. ¿Qué tiene un e-commerce? ¿Tiene productos? ¿Tiene un carrito? ¿Tiene usuarios? Sí, tiene usuarios. Entonces, empezar a reconocer qué entidades vamos a manipular dentro de ese proyecto. De esas entidades podemos devenir en el cuarto paso, que es la información. Estos datos, ¿cómo empezar a relacionarlos? ¿Tiene que ver? ¿Tiene información esa entidad? ¿Qué información tiene? ¿Cuánta información es necesaria para lo que voy a desarrollar? ¿Y cuánta información sé que tiene, pero no me importa? El quinto paso es el contenido. Y ahí empieza a haber un research, una investigación previa para ver cómo muestro ese contenido, qué contenido pongo, qué contenido no pongo. Y teniendo todo ese contenido acumulado, vamos al último paso, que es la interfaz. Estrategias bien planteadas y elaboradas para que el usuario, al usar nuestro desarrollo, se sienta cómodo, atraído, le sirva, le sea usable. Entonces, si tenemos en cuenta el orden de estos pasos y cómo los vamos a ir implementando, ahí empezamos a crear nuestro camino cada vez un poco mejor. Acá hay algo muy importante que es, no es mejor programador quien tiene todas las respuestas, sino quien hace más preguntas. El error más común cuando uno empieza a trabajar en este rubro es creer que se sienta y hace y es súper productivo y demás, y no. Si ustedes hablan con cualquier desarrollador senior, project manager, diseñadores o cualquiera con experiencia en este rubro, van a fijarse que lo primordial es preguntar, preguntar y preguntar. Uno parece al principio que queda tonto preguntando las cosas más chiquititas, las que se supone que todos tenemos en cuenta. Sin embargo, no. Necesitamos preguntar para saber cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y ahí entramos en el primer paso, que es conocer el rubro. Y acá vemos un par de puntos claves, que es, tenemos que aprender la diferencia entre el cliente, el público objetivo y el usuario final. El cliente es quien nos paga, sea un familiar, un amigo, un conocido, una empresa, o quien nos contrata a nosotros para trabajar. Nosotros vamos a trabajar para alguien que pide esta solución. Ese es el cliente. Por otro lado tenemos el público objetivo, que es quién va a usar realmente este servicio o producto. Y el usuario final es quien va a entrar en nuestro desarrollo, quien realmente lo va a visualizar y estar usando en el día a día. ¿Cuál es la diferencia entre público objetivo y usuario final? Les voy a poner un caso extremo. Pañales para adultos.
El pañal para adulto es un producto y el público objetivo es quién lo va a usar. Y son los adultos, los mayores que necesiten un pañal. El usuario final es quien va a entrar a mi sitio a comprar esos pañales. ¿Que puede ser el adulto mayor? Sí, obvio. Pero probablemente también tenga que yo tener en cuenta en el desarrollo a un administrador de un hospital, enfermeros, familiares que necesiten también comprar ese producto. Todos ellos tienen que entender y ver lo que necesitan para poder comprarlo, aunque el producto lo vaya a usar un tercero. Para todo esto tenemos que conocer nuestro servicio o producto que vamos a ofrecer. Desde qué se trata, si lo podemos vivenciar, mejor. Si no lo podemos vivenciar, preguntar para quién es, cómo se usa, para qué sirve, por qué lo vendés. Los por qué son fundamentales, no importa qué es. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué te llevó a cómo llegaste a esta conclusión? Para ver cómo piensa el cliente que nos está respondiendo, cómo cree él que piensa su público y empezar a conocer todo el contexto completo. Y de ahí, empezando a conocer cada vez más el rubro y el proyecto, podemos hacer lo que se conoce como benchmarking, que es hacer una tabla de comparación entre todas nuestras competencias, sean directas o indirectas. Por ejemplo, acá tengo un benchmark de redes sociales. Si yo quiero hacer una nueva red social, empiezo a analizar desde el branding, desde el engagement, desde la atención al cliente, qué tiene cada uno y qué no tiene cada uno. Entonces yo de ahí puedo solamente tomar ideas, crear nuevas, decir esto lo hacen así y no me gusta, y tener una noción de cómo lo hace el resto para poder empezarlo yo a hacer a mi manera, sacando conclusiones ya existentes y ahorrar un montonazo de trabajo de prueba y error. Entonces, de todos estos casos yo puedo decir, bueno, Instagram tiene me gustas y comentarios y Facebook también, pero Twitter también, pero Wikipedia no. Entonces, ¿por qué? Y el tipo de contenidos de tal manera o de otra y empezar a sacar mis propias conclusiones para mi propia red social. Este benchmark se suele hacer y es súper válido y no se trata de robar ideas, sino de basarse en experiencias ajenas. Una vez teniendo en cuenta todas estas conclusiones, lo que queremos hacer, empezamos a prototipar estos proyectos, que es bajar ya sea a papel y lápiz, como está en la foto del medio, o digitalmente, usando desde el Paint hasta herramientas más sofisticadas como Figma, Sketch, Illustrator, Photoshop, que son más herramientas de diseño o de UX, y empezar a armar estos prototipos. Fíjense que no se ven qué imagen aparece, no importa el nombre del artículo, del producto, qué video va ahí, simplemente estamos pensando cómo lo va a vivenciar realmente un usuario. ¿Qué necesitamos mostrar? ¿Qué tenemos para mostrar? Y empezar a hacer estos bocetos, estos prototipos para que el cliente empiece a ver que realmente le estamos ofreciendo algo de valor. Ya los primeros pasos ya va a visualizar algo, sea en papel o en digital, tiene algo para ver y dice, esto lo quiero, esto no lo quiero, y en el primer paso ya empezamos a tener feedback. Yendo paso a paso en estos prototipos, cuando ya tenemos la definición total de cada pantalla, de cómo va a visualizarse, dónde va cada una, esta me lleva a tal lado, esta me lleva a otro lado, qué pasa cuando toco clic acá, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, todas estas pantallas completas se las llevamos como una propuesta de solución al cliente. Y ahí es donde nos dan un OK final y podemos pasar al segundo paso. Ya sabemos qué vamos a hacer, eso lo sacamos de encima. Ahora vamos a definir el alcance. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta nuestro objetivo a cumplir. ¿Qué es lo que nos pidió el cliente? Y cada paso nos tenemos que volver a repetir la pregunta. ¿Estamos cumpliendo con lo que nos pidió el cliente o ya nos fuimos para otro lado, nos abrimos por las ramas y estamos haciendo cosas exageradas de más, cosas que no nos van a pagar, aunque sea gratuito, cosas que nos lleven más tiempo de lo deseado? Entonces siempre tener en cuenta el objetivo a cumplir para que el alcance no se sobrecargue. Podemos definir etapas del proyecto. Podemos ver qué hacer primero, qué hacer después. ¿Cómo? Con una metodología de trabajo, conociendo tiempos y recursos. ¿Cuántos somos para construir esta solución? ¿Estoy solo? ¿Somos 5? ¿Puedo hacer equipos y subdividir en equipos en tareas? ¿O soy yo solo? ¿Me tengo que hacer cargo de todos? Y tengo que ver los tiempos, a ver si puedo, si no puedo. Y de ahí, respondiéndonos todas estas preguntas, podemos claramente definir un roadmap. Un roadmap es este camino
Fíjense que arriba está marcado el tiempo, acá puede ser en meses, puede ser en semanas, puede ser en días, en años, dependiendo cuánto dure ese proyecto. A la izquierda, por ejemplo, está dividido en equipos, pero puede ser en personas o en áreas del producto. Después está por colores para definir prioridades. Cada uno va a moldar este roadmap a lo que realmente necesite. Acá es un ejemplo de cómo puedo tener en cuenta simplemente a un solo vistazo todo lo que necesito. Prioridades, equipos, tiempos, lo largo de cada tarea, cuántas tareas, de qué se trata. Y ya fíjense que yo sé que termina enero y cada área terminó una tarea súper prioritaria para entregar al cliente. En febrero yo ya sé que WebTeam no tiene algo para entregar, pero el equipo de mobile sí. Entonces empiezo a definir también dentro de este alcance cuándo tengo algo para presentarle al cliente, cuándo puedo ir organizando esas reuniones, para cuándo prometer esto está esto. En esto después obviamente nos podemos atrasar, adelantar y demás, pero ya podemos tener todo un calendario de proyecto donde el cliente empieza a confiar mucho más en cómo lo estoy haciendo, cómo me organizo, que genera una seguridad de confianza impagable. Teniendo este prototipo y ya conociendo cuánto nos lleva cada cosa, empezamos a definir el flujo de información. ¿A dónde va cada dato? Yo completo el registro como usuario. ¿A dónde voy después de ese registro? ¿Tengo que ir al login para loguearme o si ya me acabo de registrar, quedo logueado y paso al sitio? ¿A dónde entro? ¿A un home? ¿A una bienvenida? ¿Voy directamente a ver los productos o servicios? ¿A dónde me lleva todo eso? Todo eso lo tenemos que definir porque empezamos en nuestro primer paso, que es teniendo todas las páginas, ¿cuál es nuestro árbol de navegación? ¿Cómo son nuestras rutas? Y ahí sí empezamos un poco a manejar la herramienta. Nosotros tenemos el concepto de proyecto de este CV online. ¿Qué tiene que ver el usuario? El público de afuera, el usuario final, tiene que ver simplemente mis proyectos. Y voy a analizar un poco con qué tecnología los hice, le podría agregar una descripción, cuánto me llevó, qué aporté yo, si lo hice en equipo o no, podría agregar un montón de datos. Pero yo elegí mostrar en ese diseño el proyecto, el nombre y las tecnologías. Entonces, digo, me voy a Pages, que es la parte de App2Go, donde en el primer vistazo tengo el árbol de navegación. El dashboard es mi home, que sale de la aplicación raíz, que es de donde nace todo. Acá está toda cargada la información de mi proyecto. Y a partir de dashboard ya empiezo a tener un home. Y de ahí yo elijo tener un botón para ir a mis proyectos. Si yo hago un clic en My Project, fíjense que me da la opción de ponerle un nombre al elemento. Esto es totalmente arrastrable y acomodable. Puedo hacer drag and drop, que es arrastrar y soltar. Elijo un nombre a mi componente para visualmente saber qué hay ahí. Le defino una ruta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un dominio en mi sitio web, por ejemplo, curriculumdediego.com. Bueno, si yo entro a curriculum.com barra, nada más, o sea que es el inicio, entro a mis proyectos. Después yo visualmente, por ejemplo, le dice este administrador donde puedo administrar tecnologías, proyectos y cursos. Entonces, si quiero administrar tecnologías, voy a entrar a el dominio.com barra admin barra technologies. Y ahí le defino el nombre de la ruta. Esto es súper importante porque es lo que el usuario después va a ver en el navegador. ¿A dónde estoy? ¿Qué me está mostrando? Bueno, admin me guía que es un administrador, estoy administrando tecnologías. Puedo elegir el nombre del archivo que se va a generar. Acá podemos elegirnos nosotros si es algo propio del desarrollo. Generalmente se llama igual que el componente. Hay que tener en cuenta que al ser un archivo no puede tener espacio, hay que poner guiones medios, guiones bajos. De otra manera, pero le elegimos el nombre de un archivo. De esta manera podemos ir acomodando visualmente qué queremos, cómo lo queremos, e ir acomodando el árbol de navegación. Tengo productos, tengo categorías, esas categorías tienen subcategorías, y ahí voy armando cómo va a navegar el usuario este sitio. Entonces, de ahí es que empezamos a armar la primera experiencia del usuario. Cómo llega desde donde yo lo llevo hasta donde tiene que llegar por ese flujo más lógico. Ahí retomamos un poco el camino. Ya tenemos el árbol de navegación y las rutas. Continuamos con reconocer entidades. Y un poco de ese prototipado que nosotros hicimos de cada página,
podemos visualizar qué vamos a mostrar. Y ahí empezamos a ver qué información estamos cargando, qué información mostramos y qué información le pedimos al usuario. Y acá hay unos ejemplos más grandes y obvios de proyectos que son, por ejemplo, el usuario, el producto, un posteo. Esos son entidades que pueden ser físicas o conceptuales. Puede ser un auto, es una entidad. ¿Cómo sabemos que es una entidad? Porque tiene datos, tiene información. Entonces nos preguntamos, ¿un auto tiene datos? Sí, tiene color, modelo, año, patente, cantidad de ruedas, conductor. Tiene un montón de información. Al igual que el usuario, que tiene email, contraseña, tiene una foto de perfil, tiene una fecha de nacimiento. Y al igual que el producto, que tiene precio, descripción, foto o fotos. Un posteo que tiene un autor, una hora de posteo con una fecha, tiene comentarios. Y de esa empezar a reconocer entidades porque tienen información, podemos también relacionarla. Y decir, por ejemplo, si yo vinculo un usuario con un usuario, pueden ser contactos. Y esos contactos también es una entidad. Pero la información que lleva dentro un contacto es otra entidad, es un usuario. Entonces ahí empieza un poco el juego de la experiencia, la práctica y la paciencia, de aprender a reconocer esas entidades y saber que quizás algo tiene información, pero es simplemente el vínculo de otras entidades. Como por ejemplo todas las que están en celeste acá. Carrito es un vínculo entre un usuario que tiene productos. Entonces mi carrito no tiene nada de información más allá de que cada producto del usuario puede tener una cantidad. Pero ya no es un dato abrumador del carrito. ¿Qué carrito? ¿Cuántas patas tiene el carrito? ¿Cuántas ruedas tiene el carrito? Porque no tenemos un carrito físico, es virtual. Entonces, bueno, si tengo comentarios, no existen datos del comentario más allá del texto en sí. Cuando hay uno o dos datos, no es una entidad completa, sino que empiezan a ser relaciones, referencias. Y de ahí sacamos tipos de información, que es el siguiente paso. Ya teniendo las entidades, pienso en qué información tiene cada entidad. Y existen tipos de información. Los datos principales, como usuario, posteo, producto, que tienen mucha información propia. Existen datos referenciales, que son listas sueltas que no tienen información. Y existen información relacional, que como les comentaba es la vinculación entre dos grandes entidades. Y esto genera tipos de tablas en una base de datos, donde yo voy a almacenar esa información porque es una base de datos. Una base de datos, si yo me anoto datos en la mano, mi mano es una base de datos. ¿Qué pasa? Lo que yo me anoté no es inteligente. Simplemente puedo recuperar el dato, tacharlo. Pero no puedo decir, ordenámelos, filtrámelos, tráemelos, editámelos. En cambio, si yo uso, por ejemplo, algo muy común que es Excel, Excel es una base de datos. ¿Por qué? Porque yo tengo columnas que las puedo ordenar, puedo hacer fórmulas, puedo hacerle preguntas a los datos que yo guardé y me va a devolver una respuesta inteligente y procesada. Entonces, en una base de datos, yo voy a generar tablas, cada tabla va a tener filas y columnas, que es exactamente lo mismo que tenemos en Excel con pestañas, filas y columnas. Visualmente es muy parecido a una base de datos. ¿Qué pasa? Estos tipos de datos, tenemos datos grandes que tienen información propia como usuarios, productos, posteos. Y los otros dos son un poco más difíciles al principio de reconocer, que son los relacionales. Perdón, ahí me quedaron al revés. Los referenciales, en el medio como países, colores, categorías. ¿Por qué? Porque yo tengo una lista de países para preguntarte en el registro de dónde sos, como ustedes hicieron al registrarse. ¿Qué pasa? Si yo te dejo texto libre para poner que sos de Argentina, me puedes poner Argentina, o me puedes poner Argentina con J si te confundiste, o ARG, o ARGEN, y yo no tengo manera inteligente de preguntar, agrupame a todos estos usuarios por el mismo país. Sin embargo, si yo armo una lista referencial de países, digo, elegí cuál es el tuyo, y todos se van a vincular con un mismo dato. Y de ahí yo puedo, de manera más inteligente, procesar esa información. Al igual que colores, categorías, todos los productos, buscarlos en esta categoría. Y lo usan como referencia. Se usa generalmente para poner filtros en buscadores, por ejemplo. Si yo entro a Mercado Libre, puedo filtrar por electrodomésticos. Y ahí ya veo un resultado mucho más acotado, sin embargo, sigo viendo productos todo el tiempo. Pero los empiezo a referenciar a otros datos. Y la última columna, que es la relacional, que me quedó al revés, perdón, son la relación entre dos grandes entidades. Así como vimos que un usuario relacionado a otro usuario es un contacto,
en otro contexto, en otro tipo de proyecto, que es lo primero que tenemos que analizar de los pasos, es un seguidor. En Instagram, un contacto y un contacto no es un usuario y un usuario, no es un contacto, es un seguidor. En Facebook es una amistad. En un celular es otra cosa. Entonces, de ahí empezamos a tener distintos tipos de relaciones. Bien, ahí perdón que saco un segundo la cámara para sacarme el auricular y ahí estoy, así hablo más, con menos calor. Bien, retomando, vamos a ver un poco toda esta información de base de datos, tablas y demás, que son entidades, atributos que son los datos en sí y sus relaciones, vamos a verlas en App2Go. Y ahí pasamos al programita, donde tenemos la sección de database, donde vamos a manipular toda nuestra lógica de negocios. ¿Qué significa la lógica de negocios? Donde planteamos de qué se trata todo el contexto del proyecto que estamos trabajando. Si nosotros logramos entender y pasar todo eso realmente bien y bien hecho a database, en pocos minutos, usando App2Go, tenemos el 80% del desarrollo listo. Y quizás lo que haciendo un código estamos semanas, acá se pueden hacer en pocas horas. Acá lo importante es, digo pocas horas en un principio, después se hacen minutos. Por ejemplo, acá lo importante es planificar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso del currículum, yo empecé, ¿qué tengo que mostrar? Proyectos. Bueno, ¿es una entidad? ¿Tiene datos? Sí. Entonces, dice New Table y empecé a configurar esto. Yo acá lo voy a remover y voy a mostrar esta tabla, donde me pide el nombre, que suele ir en plural, porque voy a guardar muchos proyectos, y me pide el nombre de cada uno en singular para saber qué está manipulando. Esta tabla después empieza a tener sus atributos, sus campos, cada dato, cada celda, cada columna, como lo quieran llamar, depende de qué mundo vengan, lo van a llamar distinto, pero no deja de ser cada dato del proyecto. No voy a tener el título y me empieza a decir qué tipo de dato es. Es de tipo texto, es una imagen, es un texto largo porque es una descripción de un blog, un perfil en LinkedIn, es un número, es una contraseña, es una fecha y hora, es un dato booleano, es sí o no. Y entonces empiezo a completar, bueno, tiene tecnologías, tiene una fecha, de tipo fecha, date, tiene un cliente, que lo dejo en texto porque todavía no estoy con la funcionalidad de manipular clientes. Yo podría querer tener mi propia entidad clientes donde pongo quién es el cliente, la dirección y demás, pero como es mi currículum y no el cliente, ahí empiezo a manejar el alcance del proyecto. En definitiva, que el cliente no me interesa, el cliente es un nombre para mí que está pegado como dato del proyecto y nada más. Tengo una descripción y tengo una imagen de tipo imagen porque es cómo voy a previsualizar ese proyecto y mostrar qué lindo que me quedó. En el caso de las tecnologías, tengo muchas y ya decirlo en plural algo me desata en la cabeza que no puedo tener muchos datos del mismo dato. Sin embargo, lo voy a relacionar con muchas tecnologías. Entonces la tecnología, fíjense que es otra entidad y tiene un nombre y un logo. Podría solamente tener el nombre. Yo le agregué el logo para que quede más lindo. O podría tener solo el logo y no el nombre porque ya lo reconocemos. Pero si no venís, si sos reclutador como muchos de ustedes y no sabés los logos, tenés el nombre para filtrar. ¿Qué pasa? No hay información propia de la tecnología. No tengo cuándo se creó, qué necesito para empezar a utilizarla, dónde hay cursos. No, tengo solamente el nombre. Por lo tanto, esta de tecnologías es una tabla referencial. La estoy usando de referencias para unir tanto cursos como proyectos hacia las mismas tecnologías y poder reutilizar esa información. Yo podría a proyecto decirle como texto tecnologías y poner React, Express, Mongo. ¿Y podría escribirlo? Sí. Sin embargo, si yo quiero después poder filtrar los proyectos por tecnología, necesito tener una estructura un poco más inteligente así donde pueda referenciar ese filtro a todos los que tengan este dato, filtralos. De esta manera, Technologies tiene un tipo de dato que es autocompletar. El autocompletar se va a autocompletar con otra entidad. Entonces más abajo me pregunta, ¿de dónde viene ese dato? Y yo le digo, de la tabla Technologies, filtrarlo por el dato name, que es el atributo clave único que tiene esa tabla. Como en usuario puede ser el email, como en proyecto puede ser el nombre, o en producto puede ser el código de barras. Ese atributo clave es lo que usamos nosotros para relacionar
esta información. Y el tipo de relación, que es de uno a muchos, de muchos a uno, depende la cardinalidad de cómo lo vea. Un proyecto puede tener muchas tecnologías, pero una tecnología puede estar en muchos proyectos, entonces eso es algo ya mucho más teórico, que lo vamos a ver en la capacitación siguiente, pero por ahora le tengo que configurar el tipo de relación. Dentro de la tabla de tecnologías tengo un texto y una imagen, no mucho más. Y dentro de cursos, que es para mi siguiente funcionalidad, tengo el nombre del curso, la entidad. Entonces le pongo como texto, puede ser laboratoria, Udemy o cualquier otra academia o sitio online o cualquier entidad donde haya aprendido esa tecnología. Y también le digo qué tecnologías aprendí con el autocomplete. De esta manera yo ya tengo la estructura de la lógica de mi negocio, el modelo de negocio que yo voy a mostrar. Si fuese un e-commerce, yo tendría usuario, producto. El carrito es una tabla relacional entre qué usuario, que lo filtro por el nombre, y qué producto, por el código de producto, por el nombre del producto, y le puedo agregar más información como la cantidad entre eso. Le puedo agregar la fecha en que estoy agregando eso al carrito. Le puedo agregar toda la información que yo quiera, pero no deja de ser una tabla relacional en ese caso. Si yo toda esa información la logro poner como base de datos, todo esto está generando por detrás muchísimos archivos y código que permite después poder utilizar toda esta información dentro del sistema. Pero de esta manera, simplemente creando tablas con un nombrecito en la información y el tipo de información de cada atributo, nosotros ya tenemos el 80% de lo que se conoce como backend, que es la lógica, ya desarrollado por App2Go. Volviendo un poco a la presentación, continuamos con nuestro camino y pasamos a el quinto paso, que es el contenido. El contenido no se trata de elegir solamente qué foto queda más linda, sino empezar a pensar la personalidad de mi sitio. ¿Cómo habla? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué mostramos y qué no mostramos? ¿Qué transmitimos? ¿Cómo vamos a llegar a ese usuario final que está navegando en nuestro desarrollo? Las herramientas que tenemos para definir el contenido son los textos, las imágenes, los colores, tipografías, tamaños, todo lo estético. Sin embargo, lo importante acá es el contenido, que se trabaja sobre todo desde la investigación, ese research que les mencionaba al principio, es desde una investigación UX, que es la experiencia del usuario. Esa investigación UX busca definir personas, perfiles de personas, quiénes son, cómo hablan, y ahí empezamos a pensar, la gente de UX va a entender esto porque lo hacen todos los días, que es pensar quién está viendo mi sitio. Y quizás no es un tipo de persona, no es chicos de 18 a 20 años que probablemente estudien. No, tengo que empezar a definir, bueno, Agustín trabaja part-time en un supermercado y estudia en la facultad el otro part-time y no tiene cómo pagar la indumentaria deportiva, entonces en mi e-commerce de indumentaria deportiva tengo que saber cómo transmitirle que acá puede comprar él. Ahí empieza, recién, esa es la premisa, cómo solucionarlos, todo el trabajo de la gente de UX que piensa este contenido y nosotros también podamos hacerlo, eso se aprende, se practica y con cada error en cada proyecto se aprende un montón y es una cuestión de prueba y error, ir a preguntarle también a esa gente, ¿qué te interesaría ver? ¿Qué te interesa de mi producto que te pueda atrapar? ¿Por qué comprarías este producto? Eso llamado focus group, ese feedback del cliente nos sirve también para generar este contenido. Y de ahí, gracias a estos por qué, todas estas preguntas que le hacemos en la investigación, definimos la personalidad del software. Acá les traje un par de ejemplos como para definir en vivo qué tipo de personalidad tienen. Por ejemplo, vemos este diseño y yo veo, empiezo así a simple vista y veo que tiene dibujos infantiles, tiene animalitos dibujados, tiene muy poco texto largo, tiene colores muy llamativos, es casi todo muy redondo, muy redondeado, los bordes, los círculos, los colores son muy, muy distintos uno del otro, sin embargo tienen también una coherencia entre sí en la gama. Y me empiezo a dar cuenta que es para chicos, simplemente de verlo. ¿Por qué? Porque detrás hay un montón de research que llevó a hacer este diseño. Al igual que esta personalidad, donde yo veo datos técnicos, veo kilowatts, veo pesos, porcentajes, el porcentaje de la humedad en el aire.
Y quizás no es para todo el mundo esta aplicación. Un chico no entiende qué es esto. La temperatura, ¿de qué? Y empezás a ver que tiene la habitación, el living, la cocina, entonces podés ver qué tipo de usuario lo puede llegar a usar y qué busca, si va a manejar el aire acondicionado, desde una aplicación, qué necesita, saber si querés con luz, sin luz, si está prendido, apagado, cómo lo va a usar, qué le sirve cómo. Para aprender, no le voy a poner un texto que complete apagado o prendido, porque queda incomodísimo. Le pongo un botoncito de prender y apagar y con un solo toque ya le soluciono su problema. Todo eso se llega después de toda una investigación. Quizás ahora en el 2021 queda un poco más de sentido común estas cosas más simples, pero elegir por qué está iluminado, por qué tiene sombras, por qué parece una luz de neón, todo, tiene todo un trasfondo. Y acá hay otro que es más simple, es un onboarding, y yo necesito que sea simple, que se entienda lo que estoy haciendo paso a paso. Entonces, no lleno de información. Dibujito, un texto de renglón y medio, como mucho, 2 renglones. Y 1, 2, 3 te voy mostrando qué paso te estoy mostrando. Qué hacer, dónde ir a tocar. Que ya lo leíste, si no lo leíste, si puedes ir para atrás o no. Bien simple porque es un onboarding, te muestro el paso a paso de cómo se usa esta aplicación. Si lo lleno de contenido de flechas para allá, para acá, no se va a entender. En cambio, si lo dejo muy simple, muy limpio todo, muy claro, estoy tranquilo de que quizás una mayoría lo puede llegar a interpretar bien. Así es como se empieza a pensar la personalidad de lo que yo voy a desarrollar, con el contenido claro. Toda esta parte más visual de diseño, imágenes, qué estilo tienen, también se definen en App2Go. Lo voy a mostrar en el programa. Ya vimos toda la parte del backend, la base de datos desde Database. Si nos vamos a Assets, que son nuestros materiales, tenemos la parte de imágenes donde yo arrastré y solté hasta acá una imagen, me la cargó, me muestra un preview del logo, lo puedo remover, puedo seguir cargando imágenes. También tengo la parte de hojas de estilo, que para el que conoce un poco de desarrollo web sabe lo que es CSS o preprocesadores de CSS. Es simplemente el código donde yo le voy a estar diciendo, por ejemplo, que el fondo del menú va a ser de este color, cuánto mide de ancho cada elemento visual. Esto sí tiene su sintaxis y demás, pero es muy simple de aprender. Con un video de YouTube sobre CSS pueden escribir tranquilamente este código, no es difícil, es muy simple. Y este mismo archivo donde yo le digo qué color, qué tamaño, qué tipografía, toda la información visual, dentro del árbol de navegación, en la raíz, yo le digo qué tema voy a estar usando. Puedo tener muchos temas para el tema dark, el tema light, o puedo tener simplemente un tema por página si cambia mucho el diseño. Entonces yo le voy a decir con elemento, que lo puedo usar acá donde están llenos de elementos, le digo Theme Selection, lo arrastro y me va a pedir qué asset quiero usar. Y el único que tengo cargado es el DCB que creé yo. Entonces, como dentro de Pages lo cargué en la raíz, y no solo eso, sino que al tema seleccionado le puse cascada, todo lo que esté anidado a ese application root ya lo va a traer cargado de por sí. Después, si cada página quiero cambiar ese asset, lo puedo hacer pisando esos estilos. Pero de esta manera genero dentro de assets las imágenes y los estilos, y desde cada página lo vinculo para poder utilizarlo. De esta manera se genera el código de todo lo que se conoce como el principio del front-end, cómo hacer toda la parte estética. Volviendo a la presentación, continuamos con el último paso, que es la interfaz. ¿Qué es la interfaz? Lo que se ve en la imagen es el entorno visual donde el usuario final dice, puedo comprar esto, puedo contactar gente de este grupo, puedo buscar de esta manera. Y entender fácilmente de manera visual qué puedo hacer, para qué está ahí, le sirve o se va. En la teoría de las estrategias de lo que es interfaces, se dice que tenés que comprar en los primeros 3-4 segundos al usuario. Si no le gusta lo que ve, se va. Salvo que realmente esté ahí interesado ya de antes, por estar ahí, por una recomendación. Pero si es algo nuevo y está descubriendo,
Lo tenemos que captar en muy pocos segundos. Y ahí ya no se trata de me queda lindo o me queda feo. Acá se trata de aplicar distintas estrategias, sea de contenido, sea de marketing, sea de UX. Y acá se empieza a aplicar un poco más el diseño en sí, que es UI, que es la interfaz del usuario. Que es, te tiene que quedar lindo, usable, accesible y todas palabras técnicas que vienen de diseño. ¿Qué significan? Que yo tengo que estar seguro de que lo que voy a hacer es algo que cualquiera puede entender. Si yo te voy a elegir opciones de menú, te pongo uno arriba, otro abajo, otro a la izquierda, otro a la derecha, todos separados, nadie va a visualizar que esos son opciones de un menú. Entonces, si yo te pongo las 3 rayitas del menú hamburguesa, que sea desplegable, donde le tenés un listado de cada opción, y si hay un desplegable de subcategorías, también es entendible pasándole el mouse por arriba o tocando con el dedo. Estoy acostumbrado porque todas las aplicaciones tienen estandarizado eso. Después ya hay un poco más de estrategias un poco más subliminales, por llamarlo de otra manera, que es qué hago yo que puedo forzar a hacer al usuario. Entonces, si estoy desde el celular, el call to action, que es el llamado a la acción, lo que yo quiero que haga el usuario, que es o ver los productos, o ver los servicios, o ir a ver los precios, o hacer lo que yo quiera principalmente como objetivo, es en el celular te lo voy a poner abajo en el medio. ¿Por qué? Porque tengo el pulgar muy accesible ahí. Si yo no quiero que estés navegando y perdiendo tiempo, entonces el menú te lo mando arriba a la derecha, cosa de que tengas que estirar el dedo o ya tener la implicancia de la otra mano para hacer cosas que no me interesa que hagas. El call to action, el llamado a la acción, lo voy a poner muy cerca del dedo pulgar. Teniendo en cuenta otro tipo de estrategias, según desde el diseño, el usuario, al igual que un libro en español, se lee de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha. Entonces yo ya puedo empezar a poner lo importante, que generalmente es el logo, que la marca en donde estoy es arriba a la izquierda. Lo menos importante, el copyright 2021, va abajo de todo, los datos de contacto van abajo de todo. No quiero ver dónde queda la dirección, quiero ver qué productos tiene, si los va a comprar o no. En el caso de que quiera comprarlo, de que el precio le cerró, de que tenga la plata para comprarlo, va a ir a la página de sucursales o va a buscar en el footer la información de dónde queda para ir a comprarlo. Pero primero le interesa el producto, el servicio que tenés para ofrecer. Todo ese tipo de estrategias se van aprendiendo con la experiencia, se pueden leer libros, ver videos en YouTube, hacer cursos, pero está todo previamente pensado para que nuestra interfaz sea usable, accesible, y de ahí también sale un poco el concepto de no podés no tener una web responsive. ¿Qué significa una web responsive? Que se adapta a los dispositivos. Yo hago el código una sola vez y se va a ver bien en una PC de escritorio, en el celular, en una tablet. Si tengo el celular horizontal o vertical, se va a ver bien igual. Todo eso lo defino en la interfaz y su estructura, que lo define al principio sus prototipos, pero cuando ya empiezo a meter un poco más de diseño y aplicando un poco más de estrategias, quizás empiece a modificarse un poco y ver otros cambios. De ahí, de toda esta estructura, es que nosotros en App2Go usamos, al igual que en HTML, que es el lenguaje de frontend, la estructura de elementos de uno anidado dentro del otro. Para hacer visualmente estas dos opciones, estos dos lugares de opciones, nosotros tenemos que empezar a pensar qué elementos hay y qué tienen adentro. Entonces podemos ver que dentro de nuestra aplicación hay dos cajas. Entonces yo ya puedo visualmente ir viendo que en el prototipo tengo dos cajas. Dentro de cada caja puedo ver que al primero hay un label, un título, una etiqueta. Después hay una opción con un checkbox, que es para tildar, sí o no. Y un slider, que es movible para el volumen. Todas esas tres cosas están adentro de esta caja violeta, azul, no sé cómo se puede llegar a visualizar para su lado. La segunda caja también tengo una etiqueta y un checkbox. Entonces, si tengo la estructura, yo le puedo decir que si estoy en un escritorio, una caja se vea al lado de la otra, porque tengo espacio en el monitor. Pero en el celular se me va a ir. Entonces, si yo detecto que estoy en un celular, pongo uno arriba de la otra, como está acá en la pantalla. Entonces, si yo armo una buena estructura, los elementos se van a acomodar solos según el dispositivo. Esto es el conocimiento de estructura responsive.
que viene también del prototipado de UX. Y ahí vamos a ver cómo se arma este árbol de elementos en App2Go. Nosotros tenemos a primer vistazo en Pages el árbol de navegación. Haciéndole doble clic a cada página, en este caso yo voy a entrar a mis proyectos, fíjense que hay dos secciones importantes. Y eso es lo bueno de que se puedan desplegar y plegar para poder ver el pantallazo general. Dentro de Page Header yo voy a tener todo lo que es mi configuración, toda la lógica de necesito esta información, la proceso así, pienso todo lo que voy a mostrar. Y en el body, la parte visual, cómo lo muestro. Entonces, yo desde Page Header hice dos cosas nada más. Usé el elemento traer de base de datos, que se llama Load from Database. La puedo buscar acá. Y la tengo en el área de programación. Y este elemento lo que me pide es, ¿qué información querés traer? Y yo de mis 3 tablas le dije, tráeme todos los proyectos. Podría haber dicho, tráeme las tecnologías, tráeme los cursos y tener todo. Pero en esta página yo quería mostrar los proyectos. Entonces, me dice, ¿en qué variable la querés almacenar? Yo necesito ponerle un nombre de variable a donde voy a almacenar esta información para decirle después, dame todos los proyectos, dame todas las tecnologías. Si después las empiezo a filtrar, bueno, tráeme las tecnologías filtradas por fecha. Entonces empiezo a elegir nombres de variables para tener ese nombre de dónde está esa información. En este caso le puse All Projects para después llamarlo y saber que están todos mis proyectos ahí. De esta manera, debajo uso un elemento code, que esto ya lo vamos a ver más en el curso, por eso está preparado así, para ver realmente qué me está trayendo todo esto. Yo visualmente dentro de Body tengo que usar esa información. Y ahí es donde empiezo a tener mi grilla. La grilla son estos elementitos grid que podemos encontrar dentro de Material UI, que son para empezar a armar la estructura. Todavía no me interesa cada elemento, la imagen, el video, el link, el texto, el título, sino primero la grilla. Entonces yo voy a tener una grilla padre. Esa grilla padre yo la convierto en padre haciéndola contenedor. Esto yo lo podría apagar o prender. Si yo prendo esta grilla, le estoy diciendo que las grillas hijas, por ello le puse grilla padre, que las grillas hijas tengan 12 columnas para acomodarse. Estas 12 columnas sale del contexto de cómo se vendían las publicidades en el diario. Entonces, cuanto más columnas ocupaba de 12 columnas el diario, más cara era la publicidad o la nota. Entonces, yo sé que tengo 12 columnas. Si quiero 2 contenidos, pueden ocupar 6 y 6 si tengo 2 mitades, 8 y 4 y tengo algo más importante y una publicidad de 4 columnas. Tengo el footer completo de 12 columnas y empiezo ahí a dividir la estructura en 12 columnas. Entonces, por ejemplo, a esta grilla sidebar, que es donde yo tenía el menú, no es contenedora. A ver si tiene hijos. Sí, es contenedora porque también va a generar más grillas hacia adentro. Lo que le dije es, cuando estás en celular, ocupa 12 columnas. Cuando estás en chiquitito, ocupa todo. El sidebar va a ocupar todo. Cuando estás en escritorio, ocupa 2 columnas. Y al ser el primer contenido va a ir hacia la izquierda. La grilla hermana, ¿por qué? Porque no están anidadas, está una al lado de la otra. Cuando está en chiquitito en celular, ocupa 12. Cuando está en grande para escritorio, en medium, ocupa 10. Entre las 2 columnas del menú y las 10 columnas de mis proyectos, que es el contenido main, el principal, tengo las 12 columnas ya estructuradas. Dentro del sidebar tengo otra grilla para generar otras 12 columnas y dentro empiezo a tener dentro del menú el logo, debajo un autolinking. Este logo es el elemento imagen, donde yo voy y le digo qué asset de imagen quiero tener. Dentro de autolinking me dice a partir de qué anidación del árbol de navegación querés todos esos links. Entonces yo le digo tráeme las categorías, o tráeme este de subcategorías, o tráeme la parte de sucursales, y empiezo a decirle de dónde sacar todos esos links. El menú, el título del menú, ese título del menú yo le pongo qué tamaño tiene. Estos headers
el header 1 es un titular, el header 2 es un subtítulo y así cada vez más chico. Entonces, como no lo quería como título principal, simplemente que diga admin text o admin, le puse un H3 y adentro tiene un elemento text, que lo único que me pide es qué contenido querés visualizar como texto. Y debajo otro autolinking para ver los links del admin. Yo tengo links de dashboard y links de admin. ¿Por qué? Porque en las páginas yo tenía arriba el de proyectos y después estos tres sacados de admin. Vuelvo a entrar a My Projects. Ya tengo toda la parte del menú hecha en grillas con sus elementos adentro. Si voy a la parte principal, donde están los proyectos, tengo otra tipografía, como H1 porque acá sí es principal, y tengo un texto que dice My Projects. Debajo de ese título tengo otra grilla, ¿por qué? Porque yo dentro de esas 10 columnas, o 12 si estoy en chiquito, quiero empezar a recorrer proyectos. Y se acuerdan que de la base de datos yo usé una variable allProjects, que me traía todos mis proyectos. Bueno, acá tengo un elemento, que lo voy a buscar acá, que se llama loop. El loop viene de bucle, de hacer una y otra vez lo mismo. Entonces yo le digo, quiero hacer un loop, y me pregunta, ¿a qué variable? A allProjects. Entonces, por cada vez que ve un proyecto, adentro va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Primero va a generar una grilla. Si me fijo esa grilla, para chiquitito, ocupa 12. Es entero el proyecto, entonces voy a ver uno debajo de otro. Si estoy en escritorio, cada proyecto ocupa 4, por eso es que lo tenía en 3 columnas. 3 por 4, 12. Y se me estructura solo. Por cada una de esas grillas, adentro tiene como elemento visual una tarjetita. Esa tarjetita adentro tiene un título, que es una tipografía con el texto de contenido, una imagen, tiene una grilla adentro también que hace otro loop para de ese ítem, que es cada proyecto, accede a las tecnologías y por cada tecnología vuelve a recorrer marcando un texto y una imagen. Entonces yo voy armando de esta manera, acá lo vimos de un vistazo, bien conociendo un poco de elementos, cómo pensar nuestro árbol de elementos, pero una vez que pueden ir a la documentación de App2Go y ver todos los elementos que existen, empezar a analizarlos y decir, con esto me traigo de la base de datos, con esto los recorro, con esto los muestro, con esto hago una imagen, un título, una descripción, con esto lo hago un link para ver el detalle y empezar a pasar primero los prototipos de una manera visual, después eso visual convertirlo a algo funcional, algo interactivo donde el usuario pueda hacer clic y suceda algo, pueda arrastrar y hacer algo. De esta manera ir completando toda la interfaz donde interviene el usuario y puede empezar a jugar con nuestro desarrollo. Si se acuerdan, en la parte de assets, dentro de nuestra hoja de estilo, yo tengo un montón acá de nombres de estilos. Menú área, admin title. Estos .admin title están relacionados a que yo, en esta página de My Projects, en el caso de ir a, por ejemplo, el título, tengo el título de mis proyectos que sale del tema. Theme.myProjectTitle me da ese estilo en este elemento. Entonces empiezo a vincular el asset de las hojas de estilo con el estilo en cada elemento. De esa manera sabe cada uno qué estilo tener. Si quiere fondo violeta, letra blanca, letra negra, grande, chica. Y empiezo a tener ese tipo de vinculaciones. De esta manera ya tenemos la lógica por un lado, las páginas con su estructura de navegación y adentro su estructura, su árbol de elementos y todo lo que necesitemos de materiales, sean hojas de estilos, imágenes o cualquier otro documento que necesitemos compartir, ya lo tenemos para nuestro proyecto. De esta manera, si nosotros primero planificamos y tenemos todo resuelto qué vamos a hacer, sentarse y hacerlo en App2Go es cuestión de minutos y si el proyecto es muy grande, cuestión de horas, un poquitos días. Pero acá ya no tenemos que tocar código, prueba, error ni nada, simplemente sentarnos y hacerlo. Todo esto en cuanto al desarrollo final. Volvemos un poco a el proceso de la solución. Ya tenemos el árbol de elementos.
Para cada uno de estos pasos, en una gran empresa, en una empresa mediana, hay roles y responsabilidades. El conocer el rubro, qué quiere el cliente, está como responsabilidad del product owner. Entonces, tenemos a ese rol para que nos traiga, para que sea la voz del cliente. En el paso de definir el alcance, ya puertas hacia adentro, no del lado del cliente, tenemos un project manager para reconocer entidades y armar la base de datos. Tenemos un administrador de base de datos para manipular esa información con lógica. Tenemos un desarrollador backend. Para la parte del contenido, diseñadores. Y para la parte del frontend más visual de estructura, ya desarrolladores frontend. Sin embargo, con App2Go nosotros solos estamos cumpliendo los 6 roles y muchos más. Así que esta herramienta nos soluciona toda la parte de, al momento de crear y la solución, estamos haciendo un poco de todo al mismo tiempo. En los trabajos generalmente se trabaja de manera ágil, lo que está bueno conocer metodologías ágiles. ¿Qué tiene ventaja? Así como les mencioné al principio, nosotros desde el primer momento presentando un prototipo simplemente que es el dibujito de cómo va a ser tu pantalla, ya estamos sumando valor. Ese valor agregado famoso es aportarle el valor, que el cliente sienta que todo el tiempo le estamos dando algo que a él le sirve, que le suma y le va a rendir sus frutos por haber invertido en nosotros. Entonces acá hay algunos conceptos, el backlog, el sprint, el status, el definition of done, que es saber cuándo terminé de hacer esa tarea de manera un poco más técnica, los user stories, que es contar en nuestras palabras qué va a hacer el usuario en esa tarea. Entonces yo puedo tener la historia de usuario de quiero poder ver un formulario, completarlo con mis datos y tener mi usuario así de rápido. No te dije ni qué datos, ni cómo los guardás, ni dónde los guardás, ni qué datos son, ni nada. Sin embargo, vos sabés qué tenés que desarrollar en esa funcionalidad. En el definition of done, yo te digo bien de manera más técnica qué tuviste que haber cumplido para cada requisito para saber que terminaste de hacer ese registro. Después hay story points, que es una unidad inventada para ver cuánto esfuerzo te lleva cada tarea. Pueden ser horas, días o una unidad inventada. Hay eventos para cumplir en manera de trabajo ágil que también nos ayuda a conocer cómo vamos, qué cambios hay para aplicarlos a tiempo, porque todo proyecto es cambiante, no existe un proyecto que no cambie durante su desarrollo. Entonces, bueno, empezar a hacer en cada sprint, que es de una semana, 2 semanas, 3 semanas, definir un tiempo de sprint y decir, bueno, lo planificamos. Todos los días nos juntamos en una daily y vemos cómo estamos, si alguno está bloqueado, si alguno está adelantado, si necesita más tareas. Ver qué se hizo hasta el momento, mostrarle al cliente cada X semanas cómo viene su proyecto, qué feedback tiene para nosotros y qué tenemos que modificar de ahí hacia adelante. Por eso en cada etapa se va haciendo una planificación. No existe una planificación y documentación cerrada. Acá es ágil, ágil al cambio. El movimiento de cintura es imprescindible al momento del desarrollo actual. Y las ventajas del trabajo en equipo son estas, que participa el cliente, que quien decide a quien está pagando, se aceptan cambios del lado del desarrollador, la flexibilidad y al tener un equipo multidisciplinario o nosotros en este caso estar trabajando en múltiples áreas, podemos estar abarcando un montón y todo el tiempo entregar ese valor. Entonces yo sé que de acá a 2 semanas te voy a dar algo que no solamente va a estar estructurado, va a estar procesada la información, va a estar visible. Quizás no sea totalmente como lo crees, pero lo vas a poder usar. De ahí me das feedback y se mejora, se continúa, pero ya lo viste cómo funciona. Un ejemplo muy claro de trabajo ágil es que el cliente viene y te trae el problema de yo necesito irme del punto A al punto B y no quiero caminar. Entonces te da el problema, vos tenés que pensar la solución. Entonces empezás a pensar y le ofreces un auto. Bárbaro. Pero el auto no lo tenés en una semana. Entonces, si vos le llevas una bujía o una rueda la primera semana, el tipo te va a decir, esto no me lleva del punto A al punto B. Sin embargo, si vos agarras una madera y le pones rueditas con 2 ejes y te armás una patineta, el tipo ya desde la primera semana, desde la primera entrega, pudo solucionar su problema. ¿Es cómodo? No. ¿Tiene que hacer ejercicio? Sí. ¿Se puede caer? Sí. ¿Es seguro? No. Todavía no le hiciste ni el casco. Pero el tipo cumplió su objetivo y viste que ya le solucionaste el problema. Ahora, en una segunda entrega le podés poner un manubrio, hacer un monopatín y que ya empiece a tomar otro equilibrio. En un tercer sprint podés ponerle un motor y ya tenés
un monopatín con motor y ya no tiene que hacer ejercicio, no tiene que pedalear, no tiene que hacer con el pie esfuerzo. Le pones ruedas más grandes, armas una bicicleta, una bicimotor, una moto y después vas llegando lentamente al auto. Pero desde el primer momento sumaste valor. Eso es trabajar de manera ágil. Y uno de los últimos conceptos que vemos hoy es el CRUD. ¿Qué es el CRUD? Que en castellano es ABM. Son las siglas de Create, Read, Update y Delete. Y esas 4 acciones es la base de la lógica en datos de cualquier sistema. No vamos a poder hacer otra cosa como usuarios que manipular un CRUD. ¿Qué pasa? Desde la estrategia esta de contenido, de UX, de marketing, les vamos poniendo distintos nombres para mostrarte diferentes acciones y que entiendas qué estás haciendo. Yo no te puedo decir crear registro acá o crear registro acá. No. Te voy a decir, subí un video, crea una publicación, registrate como usuario, da de alta una publicación. Entonces, para crear información, te lo voy a poner en distintos verbos: crear, subir, registrar, dar de alta. Lo único que estás haciendo es subir información a la base de datos. Lo mismo con el read. No importa cómo lo llames, para mostrarte información que la base de datos yo la pueda llevar y con un loop ir mostrándote la información, es listar, leer, seleccionar, visualizar, mostrar. Cualquier cosa donde se vea esa información, la estoy listando, la estoy leyendo. El update es para actualizar, editar, modificar, cambiar. No importa cómo lo llamemos, estamos modificando la información existente en la base de datos. Y el delete es eliminarla. Pero quizás nosotros es cancelar el vuelo, cancelando. Dar de baja una reserva, estoy eliminando información. Remover, sacar, dar de baja, todo eso es para eliminar información existente en la base de datos. Eso es desde la parte lógica. Todo el tiempo estamos haciendo eso, subiendo una publicación, editándola, borrándola. Si le doy un like, no estoy dándole like a una publicación, estoy sumando un registro de un número a esa publicación. O sea, estoy editando el dato del cuántos likes tiene esa publicación. Entonces nos empezamos a abstraer y ya no lo empezamos a pensar como usuarios, sino como desarrolladores, donde cada acción que hace el usuario no es tan marketinera como dar me gusta, seguir, repostear, retuitear, sino actualizar información, crear un nuevo registro de información, eliminar información, simplemente agarrarla y mostrarla. Y en la segunda línea tenemos desde distintas perspectivas cómo se va trabajando en estos 4 eventos que son que en castellano ABM es alta, baja y modificación. Dar de alta datos, bajarlos o modificarlos. Desde el lado de frontend se plantean el cómo te muestro estos eventos. Entonces, o te doy un formulario para que crees información, o te pongo un botón para que la elimines, o te pongo un link para que modifiques esa información. Desde el backend toman esos datos y tienen que ver cómo los procesan y los manipulan para poder mostrarlos después desde el frontend. Pero ahí están tomando información que le van a mandar a la base de datos, de pedir, dame información, si se la piden, actualizame esto, eliminame esto, toma estos datos que te paso para que generes un registro, pero todo el tiempo le está hablando a la base de datos. Y la base de datos tiene su propia sintaxis, depende cuál usemos, Postgre, MySQL, Mongo, SQL Server, cualquiera elijan, van a tener también esos 4 eventos, donde pueden traer datos, crearlos, actualizarlos o eliminarlos. Desde el lado UX, más desde el lado de la experiencia visual también, más del lado de UI también, tenemos que mostrar de forma intuitiva para el usuario cómo interactuar con estos eventos, con estas acciones, porque todos entendemos hoy en día que si te muestro un lapicito y lo tocas, vas a editar. Si te muestro un engranaje, algo vas a configurar. Y no importa, estás editando, estás actualizando, haciendo un update. Si vas a configurar, estás haciendo un update de información porque hay algo configurado y lo vas a modificar los datos. Si te pongo un más, te voy a mostrar un formulario para que generes nueva información. Si te pongo el tacho de basura, vas a eliminar información. Todo eso es acostumbrar al usuario a que no tiene que estar pensando si hace un create, un update, un delete, sino que toca un icono reconocible y ya está accediendo a toda esa lógica, a toda esa base de datos, sin tener que conocer todo este lado de ese mundo. Entonces,
también tenemos esa responsabilidad de que el usuario pueda usar nuestro desarrollo. No es solamente del diseño. ¿Cómo se visualiza todo este CRUD en App2Go? Fíjense que por cada tabla que yo tengo en Database, Projects, Technologies, Courses, a mí dentro de Pages se me hizo automáticamente una página, que es la página que yo les mostré al principio, donde yo podía agregar una tecnología, modificarla, eliminarla. Cada una de estas tablitas, cuando yo las toco, voy a ir a Technologies. Fíjense que me dice rutas. Si yo selecciono, me muestra todas las opciones que ya me trae este CRUD. Las tres celestes de Get es tráeme informaciones, el read, el list. Tráeme todos, get all. Buscame, que es tráeme algunos filtrados. O tráeme un solo registro. Todos son de traer. El violeta como post es agregar, es crear, el create. El update es el update y el delete es el eliminar, el delete. Entonces ya tengo el CRUD hecho. Entonces por cada tabla nueva, si yo hago de productos, de usuarios, de comentarios, automáticamente voy a tener esto que veíamos al principio, de estas tres CRUDs que se generan automáticamente. El de cursos, donde yo puedo agregar y le digo, el nombre del curso es App2Go Masterclass. ¿Qué entidad? App2Go. ¿Qué tecnologías aprendiste ahí? JavaScript y Node. Le doy Add y se generó el registro. Si le doy al lápiz, estoy editando esta información. Le puedo decir, si lo puse en Entity, le dejo de nombre Masterclass. Al editar, estoy haciendo un update. Y si lo elimino, estoy haciendo un delete. Todo esto ya lo trae desarrollado App2Go como base mínima de la lógica. Vamos a tener que manipular esta información. Entonces, esto ya lo trae resuelto. Conociendo un poco más esta base, al igual que las bases del diseño, las estrategias, el marketing y demás, vimos el CRUD automático y hasta acá estamos. Todas las preguntas que tengan, que fueron seguramente dejando en el chat, si dejan también su información, las vamos a responder. Si no, tienen todos los contactos de App2Go en la página para contactarnos, hacernos preguntas. La idea es que se lo descarguen, que lo bajen, y los que están inscriptos y dijeron que tal vez o sí querían hacer una próxima capacitación, se los va a estar contactando. Les va a estar llegando por mail una encuesta de feedback que al completarla les da acceso a obtener su certificado de asistencia a esta capacitación. Y si no me olvido nada más, estamos en eso. Así que estén atentos a los mails para ver cómo continuamos. La idea de la próxima capacitación es entrar en detalle en cada uno de estos puntos y ver de manera no tan técnica como en un curso de desarrollo, sino así como lo hicimos hoy, pero profundizando en la herramienta, en sus elementos, en la lógica de cómo relacionar las tablas y por qué. Eso que les mostré del tipo de relaciones de uno a muchos, de muchos a uno, qué significa todo eso, se ve en esa capacitación intensiva, que nuestra experiencia nos dicta que no es una capacitación de más de 20 o 30 horas, según el background, la experiencia que traiga cada uno. Nuestros desarrolladores en App2Go son todos juniors, que no eran desarrolladores al empezar, y a los 6 meses están haciendo sitios solos, sin ayuda, sitios reales que muchos de ustedes quizás están utilizando, y son desarrollados enteramente en App2Go. Así que los invito a probarlo, a descargarlo, y los dejo con Pablo para que les deje el último. Hola a todos, soy Pablo Mieres, co-founder de App2Go. Estoy participando del Masterclass desde Barcelona junto a todo el ecosistema español. Muchas gracias a todos los participantes que se han acercado hoy. Si están aquí es porque tienen interés por vías de innovación y nuevos caminos y paradigmas tecnológicos. Los invitamos a descargar la herramienta y conocer esta nueva forma rápida y dinámica de construir software. Y recordarles también que estuvimos grabando esta clase para poder compartirla y que podamos todos volver a verla y
y seguir profundizando en estos conocimientos. Estemos atentos también a las redes sociales. Los invito a seguirlas porque allí comunicamos y publicamos novedades y próximas capacitaciones y clases. En el chat está el canal que brindamos para apoyo a nuestra comunidad. Por favor, súmense, los invitamos a eso. Así que me despido hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.